la unidad de valor básica. Ex viceministro Londoño, bienvenido, qué placer tenerlo aquí nuevamente en los micrófonos de Mañanas Blue. Hola Camila, buenos días a todos, a toda la mesa de trabajo y un gusto volver a hablar con ustedes. Oiga, muy navideña su casa antes de que nos responda. Aquí estoy viendo quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Precioso el árbol y está usted a Navidad a tope. A tope, disfrutándola ahora de otra forma. Hoy cuando salgo a hablar con ustedes lo hace uno de otra forma mucho más tranquilo, se siente menos atacado. ¿Usted ahora en qué anda, doctor Londoño? Discúlpeme, le pregunto. Haciendo consultoría y analizando los temas del país, siempre con el ánimo de aportar en el conocimiento de las situaciones y de ayudar a dar soluciones. Bueno, entonces ahora ya que está en eso y está haciendo consultoría, ayúdenos a nosotros a entender esto de la desindexación del salario mínimo que ustedes empezaron a hacerlo en el gobierno de Iván Duque cuando subieron el salario mínimo un 10%, que fue bastante. Como lo propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿sí nos va a alivianar a nosotros los ciudadanos los costos para el próximo año? Yo quiero partir de una cosa, sí, me puedo robar 2 minuticos. El primero es, como lo decía muy bien Claudia, nuestro problema de inflación es grandísimo. Vamos a terminar muy pegados al 10%, más o menos en 9.5, 9.6, que es una inflación altísima. Ese es nuestro principal problema. El segundo tiene que ver con la fijación del salario mínimo. Los sindicatos pidiendo casi el doble de la inflación, pues lo único que están es no queriendo negociar. Cuando uno pide algo absurdo, pues no hay forma de llegar a negociaciones. Lo tercero tiene que ver con la muy difícil situación en la que están los gremios en este momento, en los que les dicen negocien o el gobierno lo fija y sale la ministra de Trabajo a decir yo estoy cercana a ese 18%. Casi que los obligan a negociar con una pistola en la cabeza. Después de dicho eso, el salario mínimo que termine definiéndose, lo primero que genera es unos costos reales en el empleo. El empleo de salario mínimo tendrá un aumento muy grande y eso lo primero que va a generar es un riesgo para todo el tema de generación de empleo y de protección del empleo. Vamos a poner en riesgo, si subimos más de la inflación, vamos a poner en riesgo el empleo formal. Vamos a poner en riesgo el empleo formal porque un empresario cada día se le hará más costoso tener trabajadores. Y a los informales que hacen todo el esfuerzo por cotizar sobre un salario mínimo para poder cotizar a salud y pensiones, pues se les pondrá más lejos esa barrera para llegar a esa formalidad y poder cotizar. Todos los independientes será mucho más costoso. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera una percepción de un mayor costo. Si subimos el salario mínimo más de la inflación, todos tendremos una percepción de que la vida es más cara. El empresario entonces... Dime. Sí, permítame interrumpirlo para preguntarle si usted ha tenido oportunidad de analizar ¿qué tan efectiva es la desindexación? Porque eso que va a pasar este año, que ya la ministra hace unos días dijo, vamos a desindexar del porcentaje de aumento al salario mínimo 88 bienes y servicios, además de los 116 que ya desindexamos al hacer la negociación el año pasado, pues la idea es que tenga precisamente ese efecto de que el aumento al salario mínimo no sea comido por la inflación que genera el aumento de ese porcentaje en absolutamente todos los bienes y servicios. Pero sí ha sido efectivo, sí vale la pena crear además ese VB, que es como es lo que estaba explicando Sebastián, que es ese nuevo, ¿cómo se le llama eso? Como nueva categoría de cálculo para que ciertos productos no suban más de 9.4 a pesar de que el salario mínimo aumente más. ¿Sí es efectivo eso? Yo creo que lo primero que hay que decir es que lo cumplan, que desindexen esos 88 productos, que hay temas muy delicados, la salud. En la salud, la cuota moderadora que paga uno por los servicios de salud, los servicios de medicina prepagada, los seguros médicos, todos estos hoy están indexados al salario mínimo. Tocaría esperar que hagan efectivamente esa sustitución para que lo lleven a la unidad básica, a la unidad de valor básico, que es la figura que se creó en el plan de desarrollo. Sí tendría un efecto de que suba menos, pero también va a tener un efecto de confundirnos a todos, como decía Camila, porque vamos a tener como 4 situaciones para indexar. Unas cosas se indexan por salario mínimo, otras cosas se indexan por unidad de valor tributario VT y ahora por esto. Entonces, lo que le estamos diciendo a la gente es, cada día su vida es más enredada,
Cada día usted tiene más elementos que analizar y al final de cuentas lo que no van a hacer es entender. Yo le voy a decir al pequeño tendero que tiene 2 trabajadores formales, no, esto lo indexa por salario mínimo, pero esto lo indexa por unidad de valor básico y esto por VTs. Estamos enredando a la gente. ¿Qué debemos hacer objetivamente? Deberíamos tener solo una unidad que recoja el incremento del costo de vida, el IPC, y de eso hacer las indexaciones. Además, con esta unidad de valor básico vamos a tener un problema. Hoy es positiva, porque hoy está diciendo, le estoy quitando alimentos irregulados, pero el día que la inflación núcleo sin alimentos irregulados sea menor, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que la unidad de valor básico va a tener una indexación más alta que la que puede tener el mismo costo de vida. Entonces, cuando separamos todos los elementos para buscar un término de indexar, pues nos estamos desenredando. ¿Yo qué creo? Yo creo que es importante que no nos vayamos al salario mínimo, porque el salario mínimo depende de una discusión política. El salario mínimo, al final, la decisión no es técnica, sino política. No. Si la inflación fue 10 y la productividad fue 1, el aumento del salario mínimo debería ser 11. Pero como tiene elementos de política y negociación, siempre o casi siempre está por encima del aumento real del costo de vida. Viceministro, digamos que más allá de esta VT, del mínimo, de la inflación, la realidad es que casi todo va a subir 10%, pues porque está fijado por la ley. Y yo le pregunto a usted como economista o analista, ¿no sería bueno que en algunos precios pues sencillamente haya gente, empezando por el Estado, que asuma la pérdida? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no aumente 10%, porque igual para que la inflación baje, alguien tiene que asumir esa pérdida y esa pérdida de valor adquisitivo, y pareciera que aquí nadie quiere perder, ni el sector privado, ni el sector público, y pues no sería bueno que en proceso inflacionario pues alguien asuma la pérdida para que empiece a bajar la inflación, hablando por ejemplo por el Estado, con las multas y otro tipo de precios. Yo creo que el Estado debería ser, y en muchos casos lo es, el que asume la pérdida. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando nosotros decimos que nuestras pensiones de salario mínimo siempre serán de salario mínimo por la decisión que tomó la Corte Constitucional, los fondos privados de pensiones van a decir, señores Estado, su subida del salario mínimo no corresponde a la realidad económica, a la inflación, y esa diferencia la va a tener que reconocer el Estado. Yo creo que el Estado podría hacer un esfuerzo en decir, voy a recibir menos por esa indexación o actualización de precios. La indexación no es otra cosa que actualizar los precios al costo de vida real. Y que digan, pues las multas, que me den un poquito menos por multas, que me den un poquito menos por permisos de transporte, por permisos y sanciones en los temas médicos. El Estado podría decir, yo recibo un poco menos para que el costo de vida no aumente, pero la decisión más responsable del Estado sería, no voy a subir el salario mínimo a algo que no puedo soportar técnicamente. Entonces, la discusión debe ser previa, debe ser cuánto debe subir el salario mínimo, y yo creo que debe ser la inflación en este año, y no le disminuyamos lo de la productividad que fue negativa, dejémoslo en la inflación, y con eso todos decimos, estamos haciendo un esfuerzo, ponemos los trabajadores, los empleadores, el Estado, para tener menos costos y que volvamos a generar empleo e inversión, porque el punto más grande es que entre más se nos suba el salario mínimo, menos inversión vamos a tener, porque esos empresarios tendrán menos recursos para invertir por tener que gastarlos en los salarios. Si perdemos la inversión, lo que vamos a tener es menos ingresos por impuestos y no vamos a tener el crecimiento. El crecimiento lo vamos a recuperar con inversión, y lo que ahuyenta la inversión es el aumento de precios sin una justificación técnica. Ex viceministro Londoño, cuando se hace esta desindexación, explíquenos un poco cómo se eligen los productos y los servicios que se van a desindexar y qué consultas hacen con las regiones, o esto es una decisión que se toma desde el centro. Yo te diría que el Estado hizo un esfuerzo muy grande por mirar todos los precios del Estado y decir, tenemos, creo que eran 204 productos que identificaron el año pasado o antepasado que aumentaban con el salario mínimo. Hicieron un esfuerzo por desindexar unos que también es un esfuerzo ficticio. Por eso les decía yo que dicen que la carne se desindexó.
La carne no tiene que ver con indexación a salario mínimo o no, tiene que ver con una cantidad de situaciones y momentos que se dan. Si tenemos heladas y no hay pastos para las vacas, la carne va a subir más de lo que uno pueda decir que se hizo la indexación o no. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, se ha hecho un esfuerzo grande, se ha intentado quitar una cantidad de elementos que generan inflación, no se consulta a las regiones, eso es una decisión que se busca quitarle a todos la indexación, pero que no es suficientemente efectiva. Doctor Londoño, ¿y cuál es la relación entre tasas de interés y salario mínimo? Porque muchos podrían pensar, hombre, no me va a subir mucho el salario mínimo, pero tampoco me bajan los créditos hipotecarios y los créditos de consumo. Yo creo que la relación al final es directa. Nuestro costo de vida ha venido aumentando de una forma considerable y hoy estamos celebrando, que es muy triste, que tengamos una inflación en el 9,5, digámoslo. Y todos estamos diciendo, no, está bajando. No, el país es de los que menos ha podido controlar la inflación y sigue muy alta. La política monetaria del banco lo que busca es reducir la intención o el apetito por endeudarse de las personas, y por eso sube la tasa de interés, para que la gente diga, pucha, está tan caro endeudarme que no me quiero endeudar todavía. Y eso hace que se reduzca un poco el consumo y se reduzca la inflación. Entonces, el banco solo va a bajar las tasas más fuertemente cuando vea que el consumo está más desacelerado y que la inflación va disminuyendo. Eso es correlativo. Primero dicen, yo tengo que mandar una señal para que la gente no consuma. Y después tienen que decir, yo voy a empezar a bajar las tasas para que la gente empiece a consumir, pero más moderadamente y que así no se disparen los precios. Y eso con el salario mínimo. El salario mínimo va a decir, el costo de vida es caro y si subimos mucho el salario mínimo, el mensaje que le vamos a dar al Banco de la República es, hay plata para endeudarse, entonces mantenga las tasas de interés altas. Entonces, en conclusión, lo que usted dice, doctor Londoño, es, a pesar de que se haga cualquier medición, si se sube el salario mínimo, digamos que el 18%, que es lo que quieren los sindicatos, igual vamos a tener una afectación para todos en nuestro costo de vida. Así no todo esté indexado al aumento del salario mínimo. Esa es la conclusión que puedo sacar de lo que usted nos ha dicho en la mañana de hoy. Camila, más claro no puede ser, porque la percepción de que todo nos aumenta, cuando aumenta el salario mínimo, el que tiene un negocio va a subir sus precios para poder pagar los sueldos, va a subir sus precios para esos costos adicionales, para poder pagar la seguridad social. Entonces, si subimos el salario mínimo de una forma irresponsable, no importa que desindexemos los precios, el efecto va a ser inflacionario. Pues doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue explicándonos eso, que sin duda alguna es una de las noticias de fin de año, el tema del salario mínimo, los precios que suben con el aumento del salario mínimo y demás. Para usted una feliz Navidad que ya pasó, pero un próspero año nuevo. Muchas gracias y feliz año para todos. Un saludo especial, 11 de la mañana.